Muy buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Nuevamente vamos a tener esta enseñanza, este estudio, continuando en el libro de Apocalipsis. Vamos a orar para que el Señor siga bendiciéndonos a través de esta enseñanza. Gracias, Padre Eterno, te damos por tu amor, por tu misericordia, por esta oportunidad de seguir estudiando tu palabra y poder hacerlo libremente, sin ningún temor, Padre bendito. Gracias por esta libertad que nos has permitido tener en este país donde hemos nacido, Señor. En el nombre de Jesús te suplicamos que seas tú hablando a lo más profundo de nuestros corazones, tanto de cada uno de los hermanos que van a escuchar este mensaje de mi boca, como a mí mismo, Señor. Bendíceme, porque tu palabra es espada de dos filos, Señor, que corta para ambos lados, Señor amado, tanto para el que la recibe como para el que le imparte. Queremos y anhelamos, Señor, ser bendecidos por tu palabra. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 2. Hoy vamos a estudiar la tercera de estos mensajes a las iglesias, a las 7 iglesias de Apocalipsis, que es la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 en adelante, dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén a la palabra de Dios. Hoy vamos a ver en este mensaje lo que el Señor tenía para esta iglesia que estaba en Pérgamo. Como a modo de introducción, me gustaría, siempre me gusta, bueno, obviamente repasar un poco la historia de cada una de estas ciudades para saber bien a qué tipo de gente es esta cosa, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta, pero el tipo de ciudad en el que vivimos o país también determinan cómo nos comportamos, cómo pensamos. Y hay un detalle muy importante en esta ciudad llamada Pérgamo. No hablo de la iglesia, hablo de en sí, en general, la gente de la ciudad. Hay algo muy importante, el nombre Pérgamo eh, es el que le terminó dando nombre a los famosos pergaminos, ¿no? Que es en esos escritos antiguos que se encuentran hoy en día en muchas bibliotecas antiguas, ¿no? Se conservan estos pergaminos, que son los donde están los escritos antiguos. El nombre Pérgamo es el que le dio, gracias a la ciudad Pérgamo, se le dio a este artículo para escribir, estas hojas donde escribían antes, hecha con piel de animales, se les dio el nombre de pergamino por la ciudad de Pérgamo. ¿A qué viene esto? Bueno, en la biblioteca, las dos bibliotecas más grandes del mundo antiguo eran la biblioteca de Alejandría en primer lugar y en segundo lugar la biblioteca de Pérgamo. La biblioteca de Alejandría era considerada una de las maravillas del mundo antiguo, ¿no? De las 7 maravillas del mundo antiguo. Eh, y la segunda más grande era la biblioteca que estaba precisamente en Pérgamo. El, el encargado de Pérgamo, de la biblioteca de Pérgamo, quiso quitarle un erudito, tentó a un erudito de Alejandría para que viniera a trabajar con ellos, y cuando la gente de Alejandría se enojó, les prohibieron a los vendedores de papiros, porque antes se escribía en papiros, les prohibieron a los vendedores de papiros que les vendieran a Pérgamo
los papiros para escribir, lo cual es un desastre para una biblioteca. Necesitaban dónde escribir. En aquel tiempo se escribían estos papiros que eran sacados de plantas, ¿no? Eran un artículo sacado de las plantas, de un árbol en particular. Y esta gente en Pérgamo, al verse, ellos no tenían forma de hacerlo a esto, no tenían esta planta, no recuerdo bien cuál era la planta, si era un junco o algo así, no tenían esta planta para desarrollar sus propios papiros, así que tuvieron que inventar una nueva forma de a dónde escribir y se les ocurrió el pergamino, hecho con piel de animales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, que el papiro es un papel perecedero, ¿no? La mayoría de los papiros antiguos se perdieron porque con el tiempo se destruyen y siempre había que estar cada tantos años, cada tantas décadas, había que pasarlo a un nuevo papiro, transcribir todo, porque se perdía, se empezaba a romper. En cambio los pergaminos, podemos encontrar pergaminos de hace 2000 años y todavía se puede leer lo que está escrito. Parece un simple dato histórico de color esto que les estoy contando, ¿no? Pero aún de la historia secular de Pérgamo podemos sacar una maravillosa enseñanza para este día. Porque de lo que pudo haber sido un desastre, de lo que pudo haber sido un evento trágico para Pérgamo, como imagínense, la segunda biblioteca más grande del mundo que se quede sin papel, de eso que pudo ser un evento trágico y desastroso, ellos hicieron una oportunidad única, ya que el pergamino que inventaron ellos en Pérgamo llegó a ser tanto mejor que los papiros que con el paso del tiempo se dejaron de usar los papiros y el pergamino reemplazó a los papiros. Terminó siendo Pérgamo el inventor de algo que reemplazó la forma antigua de escribir. Asimismo, fíjense cómo de este evento trágico la gente de Pérgamo, esto fue unos tal vez 200, 300, 400 años antes de Cristo, de lo que estoy hablando que pasó, ¿no? De este evento trágico para una biblioteca, ellos hicieron una oportunidad única y salieron encima muy beneficiados, porque todo lo que se escribe en papiro, como les decía, en pergaminos, perdura mucho más que el papiro. Asimismo, muchas veces el Señor pone pruebas en nuestro camino que parecen puestas para destruirnos o para arruinarnos, cuando en realidad son oportunidades para que saquemos lo mejor de ellas y salgamos bendecidos y beneficiados de esta desgracia, ¿no? Esto es lo que había vivido en su historia Pérgamo y parte de lo cual lo llevó a ser una gran ciudad conocida. Yo como ejemplo personal anoté acá para recordar, pero seguramente he escuchado a muchos hermanos y seguramente todos tienen una historia en particular con respecto a este tiempo que estamos viviendo, con la cuarentena y toda esta supuesta pandemia. Todos hemos sido afectados económicamente de una u otra forma. Para los que me conocen de la congregación saben que yo tenía un ciber. Y un ciber depende de que mucha gente entre dentro del negocio y solamente tenía 8 máquinas y planeaba buscar otro local más grande y poner más máquinas, obviamente para que genere más ingresos, porque era bastante justo lo que generaban solo 8 máquinas. Cuando empieza todo esto de la cuarentena, a mí me viene la municipalidad y me dice, solamente te habilitamos para que tengas 3 máquinas al mismo tiempo y nada más, y bien separados, 2 metros cada uno. Yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer con 3 personas al mismo tiempo? Si con 8 máquinas llegaba con lo justo a pagar las cuentas, con 3 máquinas no voy a hacer nada. Así que en ese momento dije, ok Señor, no me voy a desesperar. ¿Será que no querés que siga más con el ciber? Porque yo veía que esto iba para largo y no le erré. Esto ya va casi para un año. No le erré, no podía tener un año entero las máquinas paradas y no generar dinero para los ingresos para mi casa. Así que lo dejé en las manos del Señor y el Señor me dio la idea precisamente de, bueno, vendo las máquinas y pongo otra cosa y listo. Y realmente era del Señor porque se vendieron enseguida y pude comprar mercadería y cambiar de rubro. Lo que en un principio pudo haber parecido una situación desastrosa, el Señor la convirtió en una bendición. El Señor la convirtió en algo bueno para mí y para mi familia, al punto de que ahora estoy mejor que antes. De hecho, ya no tengo que renegar con un montón de niños dentro del negocio, porque solamente estoy yo dentro del negocio y atiendo por la ventana. Y los ingresos son más o menos lo mismo, así que gloria a Dios. Pero si yo me hubiese desesperado y hubiese empezado a reclamarle a Dios por qué permitís esto,
seguramente Dios no me habría dado la claridad y el entendimiento de que tenía que vender todo. Así debe haber un montón de testimonios con todos los hermanos de la iglesia, he escuchado varios ya, que el Señor les ha abierto las puertas. Bueno, ha cerrado una puerta, pero ha abierto una ventana o otra puerta por otro lado, y nadie, al menos de los hermanos de la congregación, nadie se ha muerto de hambre, que yo sepa. Todos han sido provistos de una u otra forma, todos hemos sido provistos, porque el Señor nos ha mostrado que en esa crisis había una oportunidad, ¿no? Así como le pasó a esta gente de Pérgamo, ¿no? Bien, vamos a ir al versículo 12. Eso fue solo una introducción basada en la historia, ¿no?, de Pérgamo. Pero ahora vamos a analizar en profundidad cada uno de estos pasajes, de estos versículos. Dice así, versículo 12. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Ya habíamos mencionado que a cada iglesia Jesús se presenta de una forma distinta, debido a que las necesidades de una congregación no son las mismas que las de otra. Así se presenta el Señor Jesús, se presenta a la iglesia de Pérgamo como el que lleva la espada aguda de 2 filos. ¿Qué significaba esto para ellos? Nosotros sabemos, la mayoría sabemos que es la palabra de Dios, es la espada aguda de 2 filos, ¿no? Más cortante dice que toda espada de 2 filos, y penetra, dice, hasta penetrar el alma y los tuétanos, ¿no? El alma, dice, las coyunturas y los tuétanos. Así es la palabra de Dios, penetra hasta lo más profundo. Pero ¿a qué se refería? ¿Por qué les dice esto? La espada aguda, de 2 filos. Además de esto, para la iglesia de Pérgamo tenía otro sentido, ya que la ciudad de Pérgamo era, en aquel momento, la capital de Asia. Recordemos que las 7 iglesias, escribe el ángel que están en las 7 iglesias de Asia, ¿no? Asia, nosotros hoy entendemos que Asia es un continente. En aquel tiempo Asia era una provincia romana, ¿sí? No sé, realmente no sé bien cuáles eran los países que alcanzaba, el territorio que alcanzaba. Pero bueno, hoy en día conocemos Asia como un continente. Pero en aquel momento, cuando se habla de Asia, en la Biblia se habla de la provincia de Asia. Y la capital de esta provincia era Pérgamo, exactamente. ¿Por qué el Señor se presenta como el que lleva la espada? Porque en este lugar, al ser la capital, era precisamente en la ciudad donde la autoridad romana decidía el destino y la sentencia para la mayoría de los acusados, y otras cosas que ya vamos a ver más adelante. Los gobernadores romanos se dividían en 2 clases: los que tenían el derecho de la espada, los que podían ejecutar a alguien con la espada, y los que no. Por esto Jesús se presenta como el que tiene la espada, ¿sí? La espada aguda, aclara, la espada aguda de 2 filos, dándonos a entender el Señor Jesús que Él está por encima de toda autoridad humana. Él está, pese a que los hermanos, y ya vamos a ver qué es lo que vivían estos hermanos en este lugar, más allá de lo que ellos vivían, por encima de toda autoridad romana, estaba la autoridad de Jesús. Él es el que llevaba la espada, Él es el que lleva la espada. ¿Qué nos enseña esto? Que no debe haber temor en los hijos de Dios por las decisiones del gobierno, ¿sí? Desde esa ciudad se decidía el destino de muchos, y ya vamos a ver a alguien en particular que vivió esta situación. Pero en esta ciudad se decidía el destino de mucha gente, de muchos cristianos que terminaban en el Coliseo o terminaban siendo quemados o de otras formas más terribles. Se decidían en esta ciudad, Pérgamo. Pero el Señor les está diciendo: yo soy el que lleva la espada aguda de 2 filos, yo tengo la autoridad. Ustedes no se preocupen por las cosas que decide el gobierno. En ese tiempo el gobierno romano. Asimismo nosotros, no debemos desesperarnos ni por cuarentena, ni por ningún tipo de limitación que nos ponen para el negocio. A mí, por ejemplo, en mi negocio me han limitado terriblemente, me hacían cerrar a las 8 de la noche y desde tal hora, y no se puede salir después de las 8. Me hace acordar lo que me han contado a mí de la dictadura militar, ¿no? Una locura, que te pongan un horario en el cual podés trabajar y un horario en el cual podés salir a la calle. Es una demencia, pero bueno, nosotros tenemos que estar confiados en Dios. El mismo Jesús le dice a Pilato, le dice: no tenés ninguna autoridad
que no te haya dado mi Padre. Y se lo dice Jesús al mismo Pilato en la cara, ¿no? Lo que ya nos está mostrando el tipo de autoridad que tenía. Versículo 13, la primera parte dice así: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Por qué Jesús mismo le llama a Pérgamo el trono de Satanás? Porque esta ciudad, además de ser la capital de Asia, además de ser la capital de la autoridad romana, el centro de la autoridad romana, además de esto, era la sede principal del culto al César. Recordemos que aquellos que no veneraban al César como el Señor, aquellos no decían que el César era el Señor, obviamente le tocaba la muerte, y no muertes muy agradables que digamos. La vimos el caso de Policarpo la semana pasada. Entonces por esto el Señor le llama a este lugar el trono de Satanás. Era la sede principal de culto al César, y además se decidía la muerte de los que no veneraban al César. Obviamente los cristianos no veneraban al César, decían, no, discúlpame, Jesucristo es el Señor. No hay ningún otro que no sea Jesucristo como el Señor, y obviamente esto los llevaba a la muerte. Entonces, esta ciudad estaba obviamente manchada por la sangre de los mártires. Esta era la principal ciudad manchada por la sangre de los mártires. Y le dice el Señor, yo sé dónde moras. El que tiene la espada aguda dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde vives. Esta palabra moras, dónde moras, es muy interesante, porque por lo general, cuando en la Biblia se habla de nosotros, los hijos de Dios, no se dice que, cuando se refiere a que vivimos en la tierra, en el Nuevo Testamento se refiere a la palabra, se usa la palabra paroikein en el griego, ¿no? ¿Qué quiere decir? Forasteros. Siempre se dice en la palabra de Dios que somos forasteros, somos peregrinos en este mundo, y que nuestra residencia está en el reino de los cielos, no en este mundo. Se usa esta palabra, paroikein. Pero aquí, el Señor Jesús, cuando le dice a la iglesia que está en Pérgamo, le dice en particular al líder, ¿no? Porque se escribe al ángel, o sea, ya vimos que es el pastor de la iglesia, o el obispo de la iglesia, como se llamara en aquel momento, no le dice esta palabra, yo sé dónde paroikein, que significa moras, donde vivís provisoriamente, como vivía Abraham provisoriamente, vivía como un forastero. Abraham, pese a que tenía de todo, él vivía de tienda en tienda, ¿no? No, usa una palabra distinta para decir dónde moras. Usa la palabra katoikein, que significa residir con carácter permanente. Es muy curioso. Siempre en la palabra de Dios se usa para nosotros que moramos en la tierra la palabra paroikein, ser forastero significa. Pero acá la iglesia de Pérgamo le dice katoikein. ¿Dónde katoikein? O sea, ¿dónde moras? ¿Dónde residís con carácter permanente? ¿Qué significa esto? Bueno, que por más que la tentación de irse de Pérgamo fuera grande por el peligro que corrían, Jesús les está diciendo, y en particular al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia, que ese es el lugar donde Dios lo puso para trabajar, tanto a él como a la iglesia. Eso significa esta palabra, donde residís permanentemente. No busques irte de esta ciudad por esta situación que estás viviendo. Yo te puse acá. Asimismo, Dios nos puso donde vivimos. En nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestra familia, Dios nos puso donde vivimos con un propósito. No es escapar nuestro deber, sino ganar terreno en la batalla. Y al escapar lo que estamos haciendo es dejando el terreno para otro. Y si Dios permitió, y no solo permitió, sino que Él hizo que naciéramos en este país, en esta ciudad o donde fuere, es acá donde el Señor nos quiere, claramente, ¿sí? No quiere decir que uno no se pueda mudar, hay muchas circunstancias que lo llevan a uno a mudarnos, pero muchas veces tenemos esta mentalidad, y yo he sido uno, de decir, en otro país viviría mejor. Y es más, está muchas veces en mis oraciones: Señor, yo quiero un mejor futuro para mis hijos, para mi esposa, para mi familia. Me gustaría irme a otro país donde se viva mejor, donde no tengas que estar renegando con el dólar, con esto todo el tiempo. Pero acá la palabra de Dios es clara.
Dice, yo te puse ahí para que mores permanentemente, al menos mientras vivas esta vida. Ese es nuestro pensamiento. En otro país estaría mejor, pero el Señor nos dice, acá es donde yo te quiero trabajando. Eso es lo que le estaba diciendo la iglesia a Pérgamo y eso es lo que nos está diciendo a nosotros los que vamos en particular a la iglesia Ise Mirador del Lago y hacia cada uno en la congregación donde conoció al Señor. También se suele decir, yo estaría mucho mejor en otro trabajo, ¿no? He escuchado muchos hermanos que, a lo mejor en el trabajo no les gusta, se sienten mal porque los otros dicen malas palabras, porque hablan de cosas que no corresponden. Entonces, bueno, me gustaría ir a trabajar en un lugar donde hay puros cristianos. Claro, ¿y cómo vamos a ganar almas para Cristo si solo queremos tratar con cristianos que ya tienen la salvación? No tiene ningún sentido, a menos que donde estás trabajando te hagan hacer cosas ilegales, te hagan hacerle fraude a la gente o robar, entonces ahí sí, obviamente salí corriendo de ese trabajo, pero si estás, qué sé yo, en un negocio atendiendo gente, si sos empleado o de albañil con otra gente, eso no quiere decir que tenés que huir y solamente tratar con cristianos, sino cómo vas a hacer luz para los demás. Yo te di este trabajo, dice el Señor, yo te hice vivir en esta casa, yo te hice vivir en esta ciudad y en este país. Esto es lo que le dice a la gente de Pérgamo y lo que nos dice a nosotros. Yo te puse ahí mientras tengas esta vida con carácter permanente. Y si el Señor tuviera el propósito de llevarnos a otra ciudad, a otra nación o a donde sea o a otra casa, el Señor abriría las puertas de par en par para que simplemente agarremos nuestras cosas, salgamos y nada se interponga. Sería claramente como Abraham cuando le dice, salite de tu tierra y tu parentela y listo, Abraham hace caso y Dios le abre las puertas, a donde quiera que iba Dios le abre las puertas. Pero cuando uno está buscando huir de un trabajo y no consigue, huir de una ciudad y todo le sale mal y todo se pone trabas, evidentemente el Señor quería que more donde estaba morando. Versículo 13, lo leamos completo, dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Tristemente no se tiene casi nada de información de quién fue este Antipas. Hay mucho de Policarpo, por ejemplo, hay mucha información, hay escritos de él, pero de este Antipas casi no se sabe nada. Solo que se dice que murió en el famoso Toro de Falaris. No sé quiénes lo conocerán, pero a que lo quiera buscar en internet hay mucha información. Era un método de tortura inventado muy horrible, donde se hacía un toro de metal gigante con un hueco en el medio y se metía una persona adentro y se prendía fuego desde abajo para que se quemara dentro del coso. Una muerte muy lenta y dolorosa. Dice que así murió este hermano nuestro en Cristo, Antipas, por testificar de Cristo, por no decir que el César era el Señor, sino decir que solamente Jesucristo es el Señor. Y además se sabe que fue el primer asiático conocido en negarse a adorar al emperador. Este fue como el que desató esto, ¿no? El primero en decir, no, yo no me voy a inclinar ante el César. Este fue el primero. Eso es lo poco que se sabe de este hermano Antipas. A pesar de esto, Dios le dice a esta iglesia, pero retienes mi nombre. Las amenazas de muerte, el acecho constante en contra de los cristianos, no había doblegado la fe de los hermanos de Pérgamo. Vemos ahí, leemos, dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días de Antipas, en los días que Antipas muere de esta forma tan horrible, tan terrible, ni con eso doblegaron la fe de los hermanos de Pérgamo. Y eso es decir mucho realmente. El Señor les está haciendo un halago, realmente diciéndole, wow, o sea, a pesar de lo que pasó, no has negado mi nombre, has retenido mi nombre y has proclamado mi fe. Esa forma tan terrible de matar a Antipas debe haber sido un mensaje claro y contundente contra los cristianos. Ustedes van a terminar igual. Eso es lo que le estaba tratando de decir el Imperio Romano a los cristianos. Ustedes van a terminar igual. Y aún así, ellos mantenían su fe firme y su predicación constante, entendiendo lo mismo que entendía Policarpo, lo mismo que le dice Policarpo a su verdugo. Vos me amenazás con un fuego que quema un rato, pero se extingue. Pero no sabés y no conocés del fuego eterno que arde por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios
por esto, ¿no? Que sí, nunca me cansaré de decirlo, no tenemos idea lo que es una persecución real y gloria a Dios de que no lo conozcamos. Pero estos hermanos en Pérgamo sí que lo habían vivido y esto no los había doblegado. Versículo 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Vamos a ver qué es lo que tenía el Señor contra la iglesia de Pérgamo, qué es lo que estaban haciendo mal. Obviamente estaba perfecto, la fe estaba firme, ellos seguían predicando a pesar de la persecución, pero había un problema. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice el versículo 14, que tienes ahí, en la iglesia se refiere, obviamente en la congregación, a los que retienen la doctrina de Balaam. No sé cuántos habrán leído la historia de Balaam en el Antiguo Testamento, que enseñaba, acá explica qué hacía Balaam, enseñaba a Balac, que era un rey, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Bien, con respecto a los nicolaitas, ya hemos hablado en la enseñanza del mensaje de Efeso, eran aquellos que creían que se podía pecar libremente sin consecuencias. ¿Sí? No vamos a ahondar mucho más sobre el tema porque ya lo hemos explicado. Cualquiera que tenga duda puede escucharlo en la segunda enseñanza de estas del Apocalipsis. La primera está la introducción y luego está la de Éfeso. Ahí explicamos un poco mejor cómo era el tema de los nicolaitas. Pero ahora aparece otro grupo de falsos maestros en la congregación con otras enseñanzas antibíblicas. ¿Cuál era esta enseñanza? La doctrina de Balaam. Balaam, recordemos, por aquellos que tal vez no recuerden o no hayan leído, Balaam fue aquel que quería maldecir a Israel por dinero y Dios le dijo, no los vas a maldecir, los vas a bendecir una y otra vez, y Balaam seguía insistiendo por dinero en maldecir a Israel, pero al final terminaba haciendo caso. Y que fue el que le tuvo que hablar la mula, o un burro, no recuerdo qué era, el burro o una mula, creo que era una mula, que le terminó hablando al mismo Balaam diciéndole, hey, pero no te das cuenta que está el ángel delante nuestro. Un animal estaba viendo al ángel, pero el mismo Balaam no lo veía. Estaba enceguecido por el deseo de ese dinero que Balac, el rey que estaba en contra de Israel, le ofrecía. Al no poder hacer esto, Balac le pide, bueno, busquemos otro método. Y Balaam le dice, una cosa que puedes hacer es instarlos a que cometan pecados contra Jehová, ya que no podemos maldecirlo, podemos hacer que Dios los maldiga si ellos mismos cometen pecados. Y obviamente los empezaron a mezclar la adoración al Dios verdadero con adoración a los dioses, con prostitución ritual y todo este tipo de cosas. Obviamente esto hizo que sino que el pueblo de Israel se dejó tentar por esto y obviamente pecaron y el Señor los maldijo, los termina castigando por culpa de esto. ¿Qué implica la doctrina de Balaam en aquel tiempo? ¿Y qué implica para nuestro tiempo? Porque recordemos que la palabra de Dios es eterna, así que también quiere decir algo para nosotros. La doctrina de Balaam implica mezclar la adoración a Dios con otras costumbres del mundo o expresiones de adoración a otros dioses. ¿Sí? Cualquiera de estas dos cosas que se traten de meter en la iglesia, Dios las aborrece. Tanto meter adoración a ídolos en la iglesia, como costumbres paganas, costumbres del mundo, meterlas a la iglesia. Esto es algo que Dios aborrece. ¿No les suena parecido a algo en la actualidad? Mezclar cosas del mundo con las cosas de la iglesia. Fíjense que desde hace décadas se ha ido metiendo esto en la iglesia actual, ¿no? Cantantes famosos, predicadores que parecen showman, parecen comediantes, reuniones de jóvenes con luces y música tan fuerte que casi no se diferencia con un boliche o un recital de cualquier banda, sea de rock, de cuarteto, no importa la música. No hay diferencia entre un boliche bailable con la música a todo lo que da y una reunión de jóvenes de una iglesia grande, ¿no? Eso, solo fue la punta del iceberg hace unos años, hasta hace unos años, sigue pasando obviamente y ha aumentado,
Pero eso hasta hace unos años era como la punta del iceberg. Pero hoy tenemos cosas terribles que se han metido dentro de iglesias supuestamente cristianas. Supuestamente. Pongo el cristiano muy entre comillas. Como por ejemplo, y para que sepan que no estoy exagerando, búsquenlo en internet, no es muy complicado de encontrar, pongan en internet desfiles cristianos, desfiles de moda cristianos. Cualquiera va a pensar, esto es un chiste, no, no es un chiste, desfiles de moda dentro de la iglesia. Concursos de talento, claro, porque el Señor necesita mi talento, obviamente, yo soy muy especial, y los hermanos necesitan ver que soy mejor que otro, entonces concurso de talento dentro de la iglesia. Y eso no es nada, mujeres paradas en el púlpito diciendo que predican de parte de Dios, vestidas y producidas primeramente como modelos, vestida con vestidos que ajustados y escotados, que vos decís, esta mujer está predicando supuestamente, está parada en un púlpito enfrente de un montón de hombres, vestida de forma provocativa. Esto pasa dentro de las iglesias hoy en día. Si alguno cree que exagero, solo búscalo en YouTube, no es muy complicado de encontrar. Créanme que hay muchas otras aberraciones que ni voy a mencionar porque son horribles. Esta es como por encima. Pero este tipo de cosas, de querer mezclar las cosas del mundo con las cosas de la iglesia, se ha metido tan de a poco que no nos hemos dado cuenta. Y hoy hay cosas aberrantes dentro de la iglesia. Solamente el que le quede alguna duda, abra YouTube y ponga apostasía y le van a salir un montón de videos de este tipo de cosas, de frases de supuestos cantantes y predicadores cristianos que vos te quedas así como que no puede ser que esté diciendo esto. Aberraciones, herejías horribles contra Jesucristo, contra el Espíritu Santo. Solamente pongan en YouTube apostasía y lo van a ver con sus propios ojos, lo van a oír con sus propios oídos. Dios dice que aborrece esta doctrina, junto con la de los nicolaitas. La aborrece, o sea, la odia, no es que no le gusta un poco, la odia a tal punto que da asco ver esto en la iglesia a Dios. Eso significa aborrecer. Y es lógico, es lógico, porque en lugar de nosotros ser luz para el mundo, estamos trayendo la oscuridad del mundo a la iglesia. En lugar de iluminar a los demás, nos estamos dejando que nos traigan las sombras a nuestro lugar, que nos estén oscureciendo el lugar que es santo. Y Dios, les recuerdo, dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 5, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Ninguna. Que alguno que pueda creer, no, bueno, pero a lo mejor el Señor no le molesta tanto esto. No, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y además de esto también nos manda a ser santos, porque Él es santo. ¿Qué significa literalmente la palabra santo? Significa apartado y también significa diferentes. Algo apartado y diferente para un uso más solemne. Así nos manda Dios a que seamos. ¿Por qué Dios va a querer que estemos siendo iguales que los del mundo cuando Él nos manda a ser diferentes? Acá donde estamos leyendo en Apocalipsis no aclara qué estaba pasando en esta congregación, pero considerando dónde estaban y el contexto sociopolítico que vivían con esto de la adoración al César, es muy probable que estos hermanos pretendían mezclar el culto al César con la adoración a Dios. Es muy probable que estaban pretendiendo eso, mezclar la adoración a Dios en la iglesia y permitir la adoración al César. Esto es lo más probable. No hay un libro histórico que cuente exactamente qué estaba viviendo la Biblia, o si la hay, no lo he encontrado yo, pero al menos en los comentarios que he leído no encontré nada respecto a esto, no se sabe exactamente qué estaban haciendo estos hermanos de Pérgamo. Pero esto es lo más probable, o es muy probable, que algunos, para evitarse problemas de persecución, dijeran, bueno, adoremos a Dios y al César, ¿sí? Lo que también me trae a la memoria lo que pasa hoy en muchos grupos cristianos, que apoyan a uno u otro candidato político dentro de la iglesia y estimulan a otros cristianos a votar por tal o por cual, porque este nos beneficia, porque este no, porque este está a favor del aborto, porque este no, porque cosas que no tienen nada que ver con Dios.
Dios aborrece que mezclemos las cosas del mundo, de la adoración a ídolos, como la adoración a figuras políticas. Y recordemos que ídolo es todo aquel que ponemos en primer lugar adelante de Dios. Todo aquel que le damos esa entidad, sea un futbolista o un cantante de rock o una estatua, es lo mismo, es un ídolo, porque le estamos dando el lugar de Dios. Dios aborrece esto, que estemos tratando de influenciar la política dentro de la iglesia, y hoy en día se está viendo mucho, hermanos. ¿No? Nunca falta cuando se piensa, che, ¿y si le pedimos ayuda al intendente? No, no. ¿Qué clase de Dios tan pequeñito tenemos que estar pidiéndole prestado a un intendente? No, no, hermanos. Si va a venir ayuda de alguien, va a venir de Dios, o va a venir tal vez de otros hermanos en Cristo, guiados por Dios, pero pedirle ayuda al César, dice, no, no, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No mezclemos las cosas, porque Dios lo aborrece. Versículo 16. Por tanto, le dice, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Recordemos nuevamente que el mensaje está dirigido particularmente al ángel de la iglesia, al pastor, al líder, al diácono de la iglesia, al encargado, o al anciano, como se le llama también en los hermanos libros, ¿no? Por lo tanto, es su deber poner orden en esta situación. Si pasa esto, de estar metiendo cosas del mundo a la iglesia, es el deber, como era el deber del ángel de la iglesia de Pérgamo, del pastor de la iglesia de Pérgamo, poner orden en esta situación. Pero la expresión de Jesús, la expresión que Jesús usa, fíjense cómo denota su amor hacia la iglesia, aún con esta advertencia tan fuerte, porque fíjense lo que dice, por tanto, arrepiéntete. Siempre el Señor nos manda primero a arrepentirnos, antes de que Él tenga que actuar. Primero, mejor arrepentite, ¿para qué voy a tener que castigarte? Arrepentite mejor. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, como les decía, le está demandando al pastor de la iglesia, y dice, y pelearé, o sea, ¿quién va a pelear? El Señor. Dios nos libre de caer en las manos del Dios vivo, dice la misma palabra de Dios. Y pelearé contra ellos. No dice contra los otros hermanos de la congregación que estaban haciendo las cosas bien. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Sin duda que el Señor quiere que el pastor, el líder de la iglesia, sea el que ponga orden. Pero si llega al extremo que tiene que intervenir el Señor, agárrense, no solamente el pastor, sino aquellos hermanos que están mal, pero dice claramente, pelearé contra ellos, no contra los hermanos que están haciendo las cosas bien. Ahí vemos el amor de Dios, el orden de Dios y la justicia de Dios, que no va a castigar justo por pecadores, ¿no? El pastor tiene la obligación de velar por la iglesia, cuidando que ninguna enseñanza dañina entre a su congregación. Y al parecer, esto es lo que estaba permitiendo el pastor de la iglesia de Pérgamo. Tal vez no lo fomentaba, no quiere decir que él le gustaba la enseñanza esa, no quiere decir que él, no, sí hay que hacer esto de la doctrina de Balaam, no quiere decir eso. Pero no denunciarlas, no confrontar a esta gente, para Dios es igual que tolerarlas. Hay un dicho en el mundo que no siempre aplica para el cristianismo, ¿no? Pero en este caso se aplica, el que calla otorga. Y este pastor estaba haciendo este líder estaba haciendo esto. Estaba permitiendo que estos hombres hablen a otros hermanos de este tipo de cosas. Y Dios las aborrece y le está reclamando al líder de la iglesia, hace algo porque lo voy a hacer yo. Y yo soy más drástico que vos para hacer las cosas. Y todo pastor que ama a su congregación no quiere que sea Dios quien intervenga, porque sabe bien, un pastor sabe bien que la mano de Dios es mucho más pesada que la mano del hombre. Cualquier castigo que viene de la mano del hombre no es tan fuerte como uno que pueda venir de la mano de Dios. Sobre todo cuando uno está insistiendo en el pecado. Siempre es bueno hacer esta aclaración que voy a hacer en este momento. Hay que tener mucha paciencia y mucho amor por los hermanos débiles en la fe. Y sobre todo por los nuevos miembros de la congregación. Un hijo de Dios puede estar errado en algún conocimiento bíblico o hasta en algún conocimiento doctrinal fundamental. Uno puede estar errado, pero en cuanto escucha la corrección, la acepta y rectifica su camino y empieza a hacer las cosas bien, porque ya entendió que estaba mal. A alguien así sí hay que tenerle amor y paciencia.
un hermano nuevo, un hermano que a lo mejor lleva muchos años en la congregación, pero es débil en la fe, no entiende, le cuesta, siempre está, bueno, débil espiritualmente por falta de lectura de la palabra de Dios, por falta de oración, siempre está débil. Entonces, bueno, le cuesta entender, pero siempre llega al punto que entiende. Pero cuando alguien trae una enseñanza antibíblica, y se le intenta corregir y no quiere entender, y se le advierte con amor 1, 2, 3 veces y persiste en el error, ahí el pastor tiene que tomar una medida mucho más extrema. Y tenemos varios pasajes bíblicos que avalan esto. El pastor y los miembros de la congregación tienen que apoyar al pastor en esta decisión, que es, esa persona debe salir de la congregación. No se puede permitir a un falso maestro dentro de la congregación. El amor y la paciencia es para los hermanos débiles en la fe. Con ellos sí hay que tener todo el amor y la paciencia del mundo, pero con el que persiste en el error, con el que sabe que lo que está predicando está torcido, pero le trae algún beneficio hacerlo, a ese no hay que tolerarle nada, porque junto con él descarría a muchas ovejas que estaban débiles en la fe. Así que, gracias a Dios, no creo que no lo hemos vivido nunca, pero si llegara a pasar una cosa así, los hermanos en Cristo no debemos ser más buenos que Dios ni querer ser más buenos que el pastor, porque si el pastor llegara a una determinación tan grande como para que alguien esté haciendo esto en la congregación y haya que sacarlo de la comunión, sacarlo de la congregación, el mismo apóstol Pablo les dice, si mal no recuerdo, a la iglesia de Corintios, puedo equivocarme, no lo noté, me estoy acordando en este momento, y les dice de este hombre que estaba fornicando con su propia madrastra, sería con la esposa de su padre, y Pablo le dice, ¿qué hacen con ese tipo en el medio? Sáquenlo, ya se le advirtió y no quiere entender, sáquenlo, está manchando la congregación, ya le explicaron que estaba mal, no le importó nada, sáquenlo. Entonces sí hay fundamento bíblico para hacer semejante cosa, pero en una situación extrema. Esto es lo que Jesucristo mismo le está diciendo por medio de Juan, le está diciendo al pastor, al líder, al ángel de la iglesia de Pérgamo, que no tolere a los que retienen esas doctrinas torcidas dentro de la iglesia. Y concluimos con el versículo 17, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta es una hermosa promesa, una de las más hermosas promesas que Dios nos da. La expresión el maná escondido es bastante complicada de entender y de explicar porque hay muchas interpretaciones distintas de lo que puede llegar a querer decir. Es complicado decir, bueno, el Señor se refería exactamente a esto, ¿sí? Les voy a contar, por ejemplo, una sola de las posibles. Dice que los rabinos judíos comentaban, no se sabe si es así o fue una historia que inventaron, pero los rabinos judíos decían o hicieron circular la historia de que cuando el rey de Babilonia iba a entrar a Israel para llevárselos a todos cautivos, Jeremías, si no me equivoco, tomó el maná, ese que Dios le había mandado que pongan dentro del arca, la cazuela con maná, estaba dentro del arca, y Jeremías supuestamente la sacó del arca y la escondió en una grieta en el monte Sinaí. Esto es una leyenda del pueblo judío. Puede que sea cierta como puede que no. Así que una de las tantas explicaciones es esta, que ese maná escondido es el que les va a repartir, ¿no? Así hay un montón de historias distintas, pero ninguna que podamos comprobar de primera mano ni con la palabra de Dios. Pero tanto para judíos como para cristianos, esto quiere decir, el participar del maná escondido, quiere decir disfrutar de las bendiciones que va a traer consigo el Mesías a todos los que son fieles hasta el final. Porque recordemos que Jesucristo es el maná de vida, el pan de vida eterna, es Él. A los judíos les dice, ustedes, sus padres comieron el maná, ¿sí? El maná ese que Dios les mandó y perecieron, pero las palabras que yo tengo son de vida eterna. Jesucristo es el maná escondido, el maná ese que nos va a dar. Así que vamos a recibir todas esas bendiciones que Él nos va a traer. Y por otro lado tenemos la promesa de esta famosa piedrecita blanca con un nombre especial.
Esta también tiene multitud de posibles interpretaciones, pero la que parece ser más acertada es esta. Eh, Más que nada por el contexto romano en el que vivían, ¿no? Estaban en aquel tiempo los famosos gladiadores. Eh, y cuando un gladiador ya había peleado demasiadas batallas, había pasado años y años, y tal vez llegaba a los 40, 50 años, todavía seguía peleando batallas, y no había forma de que nadie le gane, ¿sí? ¿Qué se hacía con ese gladiador? No iban a esperar que envejezca para que muera. No, o sea, ya había llegado a un punto de honor tan grande ese gladiador que ya sabían que era imbatible. No merecían morir porque no merecía morir por la vejez, porque toda su vida había ganado todas sus batallas. ¿Qué se hacía con este gladiador? Se le otorgaba una tablilla de piedra blanca con dos letras, que eran la S y la P, que representaban la palabra latina spectatus. ¿Qué quiere decir la palabra spectatus? Quiere decir hombre cuyo valor está demostrado sin lugar a duda. ¿Mm? Puede que el Señor esté haciendo una referencia a esto que vivían estos hombres, ¿no? Al que venciere le daré esto. Y en aquel contexto romano, justo de la época de los gladiadores y todo esto, es muy probable que se refiere a esta piedrita, ¿no? A una piedra especial con un título que decían, este hombre peleó hasta el final y venció siempre, ¿sí? Pero aquí el Señor nos dice que nos dará en esa piedra blanca un nombre nuevo, ¿sí? Un nombre nuevo. Y al igual que con la palabra forastero y residir para siempre, como veíamos al principio, que eran las palabras paroikein y katoikein, estas dos palabras que se usan para dos cosas distintas. Acá para la palabra nuevo, el nombre nuevo, también hay dos palabras distintas. Una es la palabra neos, que significa algo nuevo, como cuando te compras un auto nuevo, ¿no? Una ropa nueva, es algo que ya existe, pero es nuevo. Pero la palabra acá que usa no es la palabra neos, un nombre neos, sino que dice un nombre kainos. ¿Qué significa kainos? Significa nuevo en el sentido de que no hay otro, que es algo que se acaba de descubrir, que es algo que acaba de aparecer. Por ejemplo, cuando dicen que encontraron nuevas especies de peces, no dicen nuevos pescados normales, no, es una nueva especie que antes no sabíamos que existía. Es algo nuevo para nosotros. Cuando apareció el Internet, era una tecnología totalmente nueva. No era que habían renovado una tecnología vieja. No, era algo que no existía y aparece esto maravilloso nuevo. Esta es la palabra que usa acá. Le daré un nombre nuevo. Un nombre kainos. ¿Sí? Lo que quiere decir que el Señor no es que nos va a cambiar el nombre Pedro por Eduardo. No. Nos va a dar un nombre que nadie conoce. A cada persona que venciere le va a dar un nombre nuevo en el reino de los cielos, que solamente lo conocen Dios y el que lo recibe. Un nombre único en su especie. Y eso es una promesa, wow, maravillosa. Pero hay una condición: al que venciere, al que pelea hasta el final, como estos gladiadores, pelean batalla tras batalla y no se dejan vencer, y son tentados por la carne, y son tentados espiritualmente, y son tentados económicamente, y no se dejan vencer. No los vence la depresión, no los vence la angustia, no los vence la situación económica. Siempre salen vencedores porque están firmes en el Señor. A estos, y yo quisiera estar en estos, sabemos que nos cuesta, pero el Señor nos dice que sigamos adelante. Al que venciere le daré este nombre nuevo. Amén. El Señor les bendiga muchísimo.